Antes la subida. 本当はこの左の方。 La pirámide, la Danta y místicos momentos. Resumen. Tenía muchísimos deseos de conocer el friso, los gemelos Hunahpu y Xbalanque. Decidí visitar el sitio arqueológico El Mirador en Petén, Guatemala. El segundo día, después de un largo recorrido, llegamos al campamento de El Mirador y pasamos la primera noche allá. Ya estábamos muy cerca de los gemelos y finalmente llegó el día que conoceremos el friso. La primera madrugada en El Mirador. Salimos del campamento un poco después de las 4 de la mañana. Queríamos llegar a la pirámide de la Danta. Según una fuente, el volumen total de la Danta supera la Gran Pirámide de Giza en Egipto. Y Richard Hansen, reconocido arqueólogo, dijo que la palabra Danta significa tapir, que es el animal más grande de la selva maya. La Danta está dentro del sitio arqueológico El Mirador, pero como el lugar es muy grande, necesitamos unos 40 minutos a pie para llegar desde nuestro campamento. Por eso necesitamos salir muy temprano. Estoy acostumbrado a despertarme temprano, así salir a esa hora no fue ningún problema para mí. El problema era el frío. A pesar de la temperatura muy alta durante el día, hacía mucho frío en la madrugada. Entonces tenía que caminar rápido para calentarme en esta oscuridad. Como fue la primera vez que íbamos a la Danta, aunque sabíamos que teníamos que caminar unos 40 minutos, sentí que el recorrido era muy largo. Pero sí, finalmente llegamos. Empezamos a subir a la estructura. ¿Por qué? Aún estaba muy oscura. Pues eso sí tiene razón. La oscuridad me hizo sentir más largo el camino. Las linternas son fundamentales para caminar por acá. La total oscuridad nos cubría sin estos aparatos. Seguimos. Acá era necesario siempre seguir a Eddie, contando con su sabiduría y experiencia. Parece que era muy fácil perdernos sin Eddie. Empezamos a subir a esta grada. El volumen de la pirámide es grande, pero como existen varias plataformas o niveles, no sentía que había mucha subida. Pero esta grada sí, me costó subirla, pero ya estaba cerca. La grada de madera se terminó y nos faltaba subir esta. Llegamos. ¡Qué oscuridad! Pero miren este cambio. Soy una persona de pocas palabras
y no tengo suficiente inteligencia para describir esto. Solamente podía decir, ¡wow, magnífico y excelente! Hace más de 2000 años, solamente las personas de alto cargo pudieron ver esta escena. ¿Qué pensaron ellos? Creo que hasta me dio miedo al verla, por el arte que la naturaleza y el universo crean. Al inicio, pensé que salimos del campamento demasiado temprano y el frío me hizo pensar más de esa manera. Pero al observar el cielo, las nubes y el amanecer, llegar a la cima de la pirámide en total oscuridad era un factor súper importante para apreciar la magnitud y excelencia de la civilización maya. Hace más de 2000 años, de verdad me emocioné mucho. El flujo de tiempo se sentía con el amanecer, el viento y el movimiento de las nubes añadió un elemento más para darme cuenta que el tiempo sí avanza. Estaba llorando, no sé qué me pasó, ni puedo explicar cómo me sentía. ¿Tristeza? No lo creo. ¿Alegría? Tampoco. Era amanecer desde la cima de la Danta. Fue una experiencia tan única y quizá el hecho de que ya estaba en el sitio donde se ubica el friso, la esperanza de conocer el friso y el miedo de ser decepcionado por la obra al verla, resultaron en lágrimas. Traté de entenderlo así. Lo que sabía era que no estoy listo para entenderlo. No me importaba. Era suficiente saber, este lugar llegó a tocar hasta el lugar muy profundo de mi corazón. Al sentir las lágrimas, me puse algo como contento o satisfecho. A pesar de mi edad, aún he conservado esas emociones fuertes, aunque no me acordaba de ellas hasta regresé a la Danta. Regresar no puede ser. Fue la primera vez para mí al llegar a el mirador y por supuesto la Danta. Conocer el friso de los gemelos fue la razón de llegar hasta acá tras tantas horas de caminata. Pero sí, así me sentí. Regresé a el mirador, a la Danta. No entendí nada. Pero sentado en la oscuridad y viendo el amanecer, estaba más y más seguro que esto fue el lugar a donde finalmente regresé. Debe ser que estoy bien loco, pero me sentí exactamente cuando llegaba a la casa de mi abuela durante vacaciones de verano en Japón, cuando tenía unos 10 años. Aún no entiendo por qué yo me sentía de esa manera y no estoy seguro si lo entenderé un día en mi vida. Ya está bien claro. Y desde debajo de la cima, escuchaba los llantos de monos aulladores. Otra vez pensaba, ¿pensaron algo los ancestros mayas al oír esos llantos? O ni les hacían caso, porque es parte de vida cotidiana. Tantas preguntas, ¿no? Pero mi deseo de conocer y entender más sobre los grandes ancestros que crearon esta magnífica estructura, y el Popol Vuh crecía cada segundo. Ya subió el sol al cielo. Regresemos. El camino de regreso al campamento era muy diferente. Era la misma ruta, pero bajo el sol pudimos ver cosas que no pudimos cuando llegamos a la cima. De nuevo, me di cuenta de los poderes del sol y su importancia. Pensé, no podemos vivir sin contar con la naturaleza y otras personas. No sé qué estoy viviendo, pero me dieron la vida y estoy permitido a vivirla. Gracias al universo, naturaleza y las personas que me rodean. ¿Qué tipo de lugar me pueden dar tantas lecciones? ¿No lo cree?
El camino al campamento nos muestra otra cara ahora. El color verde con muchísimos tonos. Calor del sol nos cubre. Como si estuvieran cuidando nuestro retorno al campamento. Llegamos a este reservorio de agua. El agua ha sido importante para nosotros desde hace miles de años y por eso los ancestros mayas trataban de conservarlo. Miramos otros objetos como esta piedra y esta estructura que no pudimos ver en la oscuridad. Más alto. Se cayó. Esta es la muralla defensiva. Era más alta, pero por el deterioro. Esta es la que pudimos ver. Estas cosas reflejan el hecho de que el mirador del Reino Kan era una ciudad muy grande e importante. Y por supuesto, no solamente estructuras. Miren este árbol. Un solo árbol. ¿Lo pueden creer? Increíble las criaturas de nuestro mundo. Caminando la selva, disfrutando los cantos de aves. Y miramos esta especie, el motomot. ¿Son dos ahora? ¿Qué son? Se fue. Regresamos al campamento. Llegamos a la cocina y al comedor. Miren las hamacas y nuestras carpas. Acá están los sanitarios y hay otros al fondo. Los sanitarios nuevos, bien mantenidos, aunque sean letrina. Acá está el lavamanos. Yadira estaba preparando el desayuno cerca de la estufa. A ver, ¿qué será nuestro desayuno? Llegó la hora del desayuno. Y acá está nuestro desayuno de hoy. Panqueques, fruta que eran papaya y melocotón, y cereal preparado con mosh con leche. También té de manzana. Como siempre, Yadira preparó bien la comida y desayuno grande y delicioso. Me hizo sentir muy feliz. Después del desayuno, descansamos un rato y finalmente íbamos a conocer el friso de los gemelos míticos del Popol Vuh, Fnaq Puh e Ishibalanque.